Unos pasos ligeros resonaron en el callejón vacío, acompañados por una risa siniestra que erizaba la piel de cualquiera que la escuchara. Era una noche oscura y tormentosa, la luna apenas se asomaba detrás de las nubes densas que cubrían el cielo. Nadie sabía que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Desde hacía semanas, la ciudad había sido azotada por extraños incidentes que nadie podía explicar. Perros callejeros desaparecían, y los habitantes afirmaban haber visto una figura oscura merodeando en las sombras. Sin embargo, nadie había tenido el valor de investigar más a fondo. Alicia, una periodista intrépida y apasionada, había decidido que sería la primera en revelar la verdad detrás de esos sucesos. Con una linterna en mano y una cámara colgada al cuello, se adentró en los callejones oscuros en busca de respuestas. Sabía que se estaba arriesgando, pero su curiosidad y deseo de justicia eran más fuertes que el miedo. Las horas pasaban y la lluvia comenzaba a intensificarse. Alicia no encontraba nada fuera de lo común, hasta que llegó a un callejón sin salida. Allí, entre los escombros y los charcos de agua sucia, vio algo que la dejó helada, una trampilla oxidada en el suelo. A pesar del terror que sentía, no podía dejar pasar esta oportunidad. Abrió la trampilla y descendió lentamente por la escalera de metal. Lo que encontró debajo la dejó sin aliento. Un laberinto de túneles oscuros y húmedos se extendía ante ella, y en las paredes, marcas extrañas parecían contar una historia de horror. Alicia encendió su linterna y comenzó a explorar, sabiendo que debía ser cautelosa. Mientras avanzaba por los túneles, descubrió habitaciones ocultas llenas de artefactos antiguos y extrañas herramientas. Cada esquina parecía guardar un secreto, y aunque sentía el miedo latente en su pecho, su curiosidad era más fuerte. Encontró viejos diarios que relataban historias de personas que habían desaparecido en la ciudad, dejando detrás solo un rastro de rumores y leyendas. De repente, un ruido metálico resonó en la distancia. Alicia se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban cada vez más, y entonces lo vio, una figura de aspecto grotesco emergió de las sombras. Su piel estaba cubierta de tierra y su rostro apenas se distinguía bajo una capa de mugre. Era el hombre topo. Alicia se encontraba paralizada ante la presencia del hombre topo, pero sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Poco a poco, retrocedió tratando de no hacer ruido, pero el ser la había detectado y comenzó a moverse hacia ella con pasos pesados. La periodista encendió la cámara, sabiendo que necesitaba pruebas de la existencia de esta criatura. Las luces del dispositivo reflejaron la grotesca figura, y el hombre topo rugió con furia, cegado por el brillo inesperado. Alicia aprovechó el momento para correr por el laberinto de túneles, buscando desesperadamente una salida. Los túneles parecían interminables, y cada cruce la sumergía más en el subsuelo de la ciudad. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad, parecían susurrar historias de terror, y Alicia sentía como si algo la estuviera observando desde las sombras. Aunque había logrado escapar momentáneamente, sabía que el hombre topo seguía tras ella. Después de varios minutos de carrera frenética, Alicia encontró una pequeña habitación escondida en uno de los túneles. Entró y cerró la puerta, tratando de recuperar el aliento. La habitación estaba llena de viejos archivos y documentos, y al revisarlos, se dio cuenta de que había algo más en juego de lo que imaginaba. Los papeles hablaban de extraños experimentos realizados en la ciudad décadas atrás, y mencionaban la existencia de criaturas subterráneas que habían sido olvidadas por la humanidad. Mientras leía, los pasos del hombre topo resonaban cada vez más cerca. Alicia sabía que debía salir de allí antes de ser atrapada. Tomó algunos documentos y los guardó en su bolso, preparándose para continuar su huida. Abrió la puerta con cautela y avanzó por los oscuros pasadizos, tratando de no hacer ruido. Alicia se encontraba paralizada ante la presencia del hombre topo, pero sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Poco a poco, retrocedió tratando de no hacer ruido, pero el ser la había detectado y comenzó a moverse hacia ella con pasos pesados. La periodista encendió la cámara, sabiendo que necesitaba pruebas de la existencia de esta criatura. Las luces del dispositivo reflejaron la grotesca figura, y el hombre topo rugió con furia, cegado por el brillo inesperado. Alicia aprovechó el momento para correr por el laberinto de túneles, buscando desesperadamente una salida. Los túneles parecían interminables, y cada cruce la sumergía más en el subsuelo de la ciudad. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad,
parecían susurrar historias de terror, y Alicia sentía como si algo la estuviera observando desde las sombras. Aunque había logrado escapar momentáneamente, sabía que el hombre topo seguía tras ella. Después de varios minutos de carrera frenética, Alicia encontró una pequeña habitación escondida en uno de los túneles. Entró y cerró la puerta, tratando de recuperar el aliento. La habitación estaba llena de viejos archivos y documentos, y al revisarlos, se dio cuenta de que había algo más en juego de lo que imaginaba. Los papeles hablaban de extraños experimentos realizados en la ciudad décadas atrás, y mencionaban la existencia de criaturas subterráneas que habían sido olvidadas por la humanidad. Mientras leía, los pasos del hombre topo resonaban cada vez más cerca. Alicia sabía que debía salir de allí antes de ser atrapada. Tomó algunos documentos y los guardó en su bolso, preparándose para continuar su huida. Abrió la puerta con cautela y avanzó por los oscuros pasadizos, tratando de no hacer ruido. De repente, una mano fría y húmeda la agarró por el hombro. Alicia se giró y se encontró cara a cara con otra criatura, similar al hombre topo, pero más pequeña y ágil. La criatura la observaba con ojos inquisitivos, como si estuviera evaluando sus intenciones. Alicia, temblando de miedo, intentó comunicarse con ella. La criatura la soltó y comenzó a emitir sonidos guturales que parecían un intento de lenguaje. Aunque no entendía del todo lo que decía, Alicia sintió que había una chispa de comprensión entre ambas. La criatura señaló un túnel oscuro y murmuró algo antes de desaparecer en las sombras. Alicia, sin otra opción, decidió seguir la indicación. Se adentró en el túnel, esperando encontrar una salida o al menos alguna respuesta sobre lo que estaba ocurriendo. Con cada paso, los susurros en la oscuridad parecían intensificarse, y Alicia no podía evitar sentirse más y más atrapada en este siniestro laberinto. A medida que avanzaba, comenzó a notar más señales de actividad humana en los túneles, herramientas antiguas, restos de campamentos y hasta un viejo generador de energía. Todo indicaba que en algún momento, este lugar había sido utilizado por personas. Pero, ¿quiénes eran y qué les había ocurrido? Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, Alicia llegó a una cámara más grande y luminosa. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos, algunos de los cuales se parecían a los que había visto en los documentos. En el centro de la cámara, había una mesa de metal con varios artefactos extraños. Alicia examinó los artefactos, tratando de entender su propósito. Parecían ser herramientas de algún tipo, pero con un diseño que nunca había visto antes. Uno de los artefactos parecía una especie de dispositivo de comunicación, y Alicia lo encendió, esperando obtener alguna pista. De repente, una serie de voces comenzaron a escucharse a través del dispositivo. Hablaban en un idioma desconocido, pero la urgencia y el tono de las voces eran claros, algo muy importante estaba sucediendo. Alicia se dio cuenta de que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había estado. Alicia caminó a tientas por el túnel oscuro, guiándose solo con la tenue luz de su linterna. El aire se hacía más pesado y cada paso resonaba con un eco inquietante. Sentía que estaba acercándose a algo, un centro, el corazón de este laberinto subterráneo. Finalmente, llegó a una cámara amplia. Las paredes estaban cubiertas de dibujos rudimentarios, como si alguien hubiera intentado contar su historia a través de imágenes. En el centro de la cámara, había un altar de piedra, y sobre él, un objeto extraño y brillante. Alicia se acercó con cautela, intentando descifrar el significado de todo esto. De repente, un rugido ensordecedor la hizo girar sobre sus talones. El hombre topo estaba allí, mirándola con furia. Alicia retrocedió, pero se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Estaba atrapada. En un último intento desesperado, levantó el objeto brillante del altar y lo sostuvo frente a la criatura. Para su sorpresa, el hombre topo se detuvo. Sus ojos se llenaron de una expresión que Alicia no esperaba ver, asombro. La criatura emitió un sonido profundo, y lentamente, comenzó a retroceder. Alicia aprovechó el momento y salió corriendo de la cámara, sin mirar atrás. Los túneles parecían cambiar a medida que corría, pero esta vez, sabía que debía haber alguna salida. La criatura que había conocido antes apareció nuevamente, guiándola a través del laberinto. Alicia no entendía cómo, pero sentía que este ser quería ayudarla. Después de lo que parecieron horas, finalmente vio una luz al final de uno de los túneles.
Corrió hacia ella con todas sus fuerzas y salió a la superficie, respirando el aire fresco y libre por primera vez en lo que parecían años. Estaba de vuelta en la ciudad, pero sabía que nunca sería la misma después de lo que había vivido. El hombre topo y sus misterios quedaron atrás, pero Alicia sabía que siempre tendría una conexión especial con lo que había descubierto en ese submundo. Era una historia que nunca podría contar completamente, pero que cambiaría su vida para siempre. Alicia regresó a su casa y comenzó a escribir su experiencia. Aunque sabía que muchos no la creerían, sentía la necesidad de documentarlo todo. Las imágenes y los documentos que había obtenido serían su evidencia. Cada noche, mientras escribía, podía sentir la presencia de aquellas criaturas en su mente, susurros en la oscuridad que nunca se desvanecerían. Con el tiempo, Alicia comenzó a recibir extrañas cartas y llamadas anónimas. Personas que habían tenido experiencias similares querían compartir sus historias con ella. La periodista se dio cuenta de que no estaba sola, que había más personas que habían visto las mismas criaturas, que habían sentido el mismo terror. Decidió formar un grupo de apoyo para aquellos que habían sido testigos de lo inexplicable. Juntos, compartían sus experiencias y trataban de encontrar respuestas. Aunque no siempre lograban comprender completamente lo que habían vivido, encontraban consuelo en saber que no estaban solos. El hombre topo se convirtió en una leyenda urbana, una historia que la gente contaba para asustar a los niños. Pero Alicia y su grupo sabían que era real, que había algo más allá de la superficie de la ciudad. Algo que quizás nunca entenderían por completo, pero que siempre estarían dispuestos a enfrentar juntos.